para que después sus compañeros y compañeras la tengan disponible igual, porque varios no van a poder participar hoy día. Me parece que esto. Ahí sí. Ya, en primer lugar, chiquillos y chiquillas, me gustaría que habláramos un poco acerca del mini ensayo. Yo les mandé, les hice llegar hace un ratito, hace muy poco en verdad, el resultado de los ensayos con el puntaje. ¿Ya? Entonces me gustaría que conversáramos un poco, que dialogáramos en torno a eso, porque es súper importante para mí y para ustedes también saber cómo estamos llevando a cabo este proceso de asimilar o acercarnos a este formato de prueba. ¿Ya? En general, por ejemplo, yo veo que los puntajes están más o menos parejos, pero sí siento que de repente estamos entrampadas en ciertas cosas. ¿Ya? Entonces me gustaría igualmente que lo pudiéramos conversar. ¿Ya? Entonces me gustaría hacerles una primera pregunta, que es, ¿qué factores me juegan en contra y qué factores me juegan a favor al momento de hacer un ensayo? En primer lugar, me gustaría que me pudieran responder eso en el chat. Voy a anotar igualmente la pregunta. O si alguien quiere No. hablar, chiquillos, también, y quiere abrir su micrófono y poder conversar sobre esto, también están invitados a hacerlo, ¿ya? Ya, pero chiquillos y chiquillas, miren, les quiero preguntar primero sobre factores, ya que van más allá del contenido en sí, ¿ya? Después les voy a hacer quiero que dialoguemos igual un poco en torno al contenido, a cómo son las preguntas y el tipo de texto. Pero hay factores que a nosotros también nos van a incidir y creo que es súper importante también de que hay muchos factores que de repente nos juegan una mala pasada al dar esta prueba, ¿ya? Quizás de repente no tenemos un ambiente tan cómodo para poder hacer el ensayo, no nos acomoda quizás el, el medio virtual, ¿cierto? Quizás hay alguien que no le gusta leer, por ejemplo, en el computador y tener que estar revisando así. Para mí, por ejemplo, es mucho más incómodo que cuando tengo que hacer algo en formato físico, ¿cierto? Eh, y así pueden haber muchos factores. La ansiedad, por ejemplo, que de repente nos juega en contra, eh, también puede ser un factor. Entonces, eso, me gustaría que me pudieran señalar más o menos qué factores creen ustedes que les juegan en contra al momento de rendir un ensayo, ¿ya? Para ver de cierta manera qué cosas podemos ir dialogando también en torno a eso, porque es algo muy importante también al enfrentar eh, esta prueba, ¿ya? Ya. Hay falta de paciencia, hay alguien por acá que no pudo hacer el ensayo. Si pudo hacer, chiquillos y chiquillas, el ensayo queda abierto igual, ¿ya? Sigue disponible ahí, así que lo pueden hacer en cualquier momento. Yo no es que lo vaya a cerrar después y no lo puedan hacer, ¿ya? Sino que solamente yo les pongo una fecha para poder entregarle puntaje a las personas que lo hicieron hasta esa fecha, ¿ya? Pues si ustedes quieren utilizar ese material y hacerlo ahora, porque antes no lo pudieron hacer, lo pueden hacer completamente, así que utilícenlo, ¿ya? Y si tienen dudas igualmente, me lo pueden ir comentando. ¿Ya? A ver, aquí por acá me comentan que entonces hay una falta de paciencia de repente al momento de realizar esta prueba, un poco extensa, de repente un poco agobiante. ¿Ya? Por acá me ponen también que les cuestan más las preguntas que tienen que ver con vocabulario, que tienen que ver con reemplazar palabras. ¿Ya? Eh, Eso lo vamos a hablar también porque este ensayo, chiquillos y chiquillas, eh, era un ensayo que yo saqué del DEMRE también, como hemos ido trabajando con puro con puro formato DEMRE, me he mantenido en esa línea, ¿ya? Y este ensayo era un ensayo que era más antiguo que los últimos que hemos hecho, ¿ya? Igualmente el material y el tipo de preguntas siempre va a ser el mismo, ¿ya? En torno a comprensión de lectura, son las mismas temáticas las que se abordan. Pero en vocabulario contextual yo siento que había una complejidad mayor en este ensayo porque teníamos que reemplazar sencillamente por otra palabra sin tener el contexto. Ya no teníamos estas nuevas preguntas de vocabulario contextual que nos daban una base, que nos explican un poco acerca de la utilización de la palabra en el texto, ¿cierto? Entonces era un poco más complejo y yo sentí también que el vocabulario en sí, las palabras eran un poco más rebuscadas,
pero eso, chiquillos y chiquillas, también es algo con lo cual nosotros nos podemos encontrar en la prueba, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar que todas las preguntas que aparecían en este mini ensayo alguna vez salieron de verdad en una PSU, ¿ya? Son reales las preguntas. Entonces, estos son los factores con los cuales nosotros nos vamos a encontrar al momento de dar la prueba, ¿ya? El mismo tipo de preguntas, ya que año a año van cambiando esas cosas, ¿cierto? Hay años que, por ejemplo, ponen más énfasis en vocabulario y lo hacen más complejo, y hay otros años en que, por ejemplo, pueden hacer más compleja o pueden poner más las preguntas de inferencia en comprensión lectora, por ejemplo. Y así, pueden ir variando año a año el nivel de complejidad en ciertas áreas, ¿ya? Entonces, las distracciones y los textos con muchas palabras clave. Eh, ya el ambiente, chiquillos y chiquillas, sabemos que eh, es algo que nos juega una mala pasada de repente. ¿Ya? Yo por eso les digo que lo idóneo es que encuentren un momento para poder hacer este ensayo en donde pueden estar tranquilos, tranquilas en sus casas. Quizás de repente en la noche tenemos un poco más de silencio, de más tranquilidad. No les digo que ese sea el momento propicio para poder estar haciendo estas cosas, porque usar el tiempo que tenemos en el día para poder estudiar, ¿cierto? Y nuestro tiempo libre poder utilizarlo en otras cosas. Pero, pucha, lamentablemente y bajo estas circunstancias de repente se hace un poco imprescindible sacrificar un poco el tiempo personal, ¿ya? Entonces, si de repente hay otros tiempos que ustedes pueden tener para poder hacer estos ensayos y de verdad estar mucho más tranquilos y tranquilas, háganlo, o traten al menos de hacerlo, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, otra cosa que me gustaría poder hablar con ustedes es qué factores les juegan a favor, en qué cosas creen ustedes, por ejemplo, que con el trabajo que hemos ido teniendo durante este primer semestre, o las clases que hemos tenido este año, qué cosas les han hecho tener más seguridad al momento de acercarse a esta prueba, o qué factores ya sienten ustedes que manejan con mayor seguridad. ¿Ya? Si me pueden también responder eso en el chat, bueno. La pregunta es entonces, chiquillos y chiquillas, ¿qué factores nos hacen sentir más seguros entonces en la prueba, ya a partir del trabajo que nosotros hemos ido haciendo durante este tiempo? O si sienten que no ha sido suficiente y no se sienten seguros o seguras en ningún aspecto, también lo pueden ir mencionando. Ya, estuve anotando estas cosas que me dicen. Súper importante. Ya por acá alguien menciona que el vocabulario entonces es algo que hemos ido trabajando mejor. Ya, analizar el texto y profundizar en él. Bien, yo creo que es algo que hemos ido trabajando, ¿cierto? Esta idea de desmenuzar un poco el texto y acercarnos un poco a entender qué es lo que nos quiere decir, o qué es lo que entendemos nosotros. Creer en mis capacidades, me dicen por acá. Yo creo que eso, chiquillos y chiquillas, es fundamental. Fundamental, que nosotros tengamos mayor seguridad, que creamos y que estemos confiados y confiadas también en que de verdad podemos resolver esto de manera correcta, ¿ya? Yo creo que acá cuando nosotros dialogamos, cuando yo veo las respuestas que ustedes me van dando también en, en la ejercitación, ¿cierto? Cuando nosotros revisamos textos, van súper bien encaminados y encaminadas. Entonces, de repente pueden haber otros factores que nos pueden estar entrando eh, en las preguntas, ¿ya? Entonces, confiar también en que nosotros podemos hacer esto y que lo podemos hacer bien.
es un gran, gran, gran factor a nuestro favor. ¿Ya? Así que, chiquillos y chiquillas, que esa confianza tratemos de que esté siempre, porque de verdad yo acá lo que veo de ustedes es que son totalmente capaces de poder responder bien. ¿Ya? Vocabulario, entonces también acá. ¿Ya? Por acá me mencionan que les falta más práctica, entonces eso los hace sentir más inseguros e inseguras. ¿Ya? Concentrarse en hacerlo sin que aparezca el sueño, ya que en sí es mucho tiempo en realizar el ensayo. Eh, pucha, sí, eso pasa. ¿Ya? Es un poco largo, yo creo que es algo que hemos hablado, ¿cierto? Es un poco agobiante esta prueba porque son largas, hay que leer harto y hay que, además, estar muy, muy, muy concentrados en hacer, trabajar en torno a un mismo texto y eso agobia un poco, ¿cierto? En las demás pruebas todas las preguntas son sobre distintas cosas, entonces quizás es más dinámico, acá se hace y en lenguaje el proceso es mucho más lento, ¿cierto? Porque tenemos que analizar mucho más profundamente cada uno de los textos y eso es mucho más largo y agota un poco, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos y chiquillas, también es algo que nosotros tenemos que tener claro y sabemos al momento de enfrentarnos a cualquier ensayo, ¿ya? Eh, entonces, por eso yo algo que les menciono harto es que encontremos el momento idóneo para poder hacer este tipo de ejercicio, ¿ya? Porque si no terminamos cansados o cansadas o desconcentrados y terminamos después respondiendo casi como por lo primero que creemos solamente y no estamos pensando bien en torno a la pregunta, ¿ya? Y acá es muy, muy importante que nosotros pensemos muy bien en torno a las preguntas que se nos están haciendo. Y eso es algo que hemos ido hablando harto, ¿cierto? Eh, entonces es algo que tenemos que trabajar en torno a eso. Igualmente, por acá, como me mencionaban que falta práctica, vamos a tener mucha más práctica desde ahora en adelante, ¿ya? Hasta lo que nos queda de tiempo. Y de hecho, por eso mismo les quería informar que el 28, si no me equivoco, déjenme revisar bien. Esto es, sí. El próximo viernes 28, no este viernes, sino que el de la próxima semana, ahí vamos a tener otro ensayo general, sí, un ensayo grande, como el que tuvimos antes, ¿ya? Y ahí van a tener también el horario de clase y van a tener otra instancia para hacer un ensayo completo, ¿ya? Chiquillos y chiquillas, porque acá súper, súper importante es que nosotros ejercitemos, ¿ya? Yo creo que algo que nos ayuda mucho es el ejercitar en esta prueba. Eh, es vital que nosotros hagamos hartos ensayos, porque acá finalmente lo que también se nos mide es qué tanto sabemos nosotros hacer esta prueba, qué tanto conocemos el formato, qué tanto entendemos hacia dónde van las preguntas, por ejemplo. Y ahí la única solución que tenemos nosotros para poder abordar esta problemática es ejercitar. ¿Ya? Así que como mencionan ustedes, yo creo que eso también les va a ir dando mayores herramientas y mayor confianza al resolver ejercicios. ¿Ya? Por acá, y por último, ya para después seguir con la revisión de preguntas. Eh, me mencionan que cuando estamos en las clases quizás se sienten más tranquilos, pero que al momento de hacer un ensayo sentimos la presión imaginaria de alguna forma. Puede ser, chiquillos y chiquillas, es verdad. Cuando está el profesor, la profesora haciendo una clase, ¿cierto? Y estamos en conjunto revisando algo, sentimos mayor seguridad porque hay un mayor respaldo, ¿ya? Pero ustedes se tienen que quedar siempre con esta idea de no hacerlo en compañía o siendo guiados o guiadas por alguien, que es su docente en este caso, también lo pueden hacer de manera autónoma, ¿ya? Piensen y recuerden siempre esas cosas que nosotros hablamos, ¿ya? Yo les he ido dando algunos pasos y tips para poder eh, encontrar las respuestas correctas, ¿ya? Y acá es súper importante entonces que pensemos siempre en eso, ¿ya? Que pensemos eh, en cómo abordar las preguntas y en todas las cosas que nosotros hemos ido hablando a lo largo de las clases. ¿Ya? Eh, ya, el tiempo de repente también, y me mencionan por acá que quizás de alguna manera el tiempo nos juega una mala pasada porque nos demoramos mucho.
¿cierto? Sabemos que tenemos alrededor un poquito más de 2 minutos para resolver cada una de las preguntas, ¿ya? Creo que es un poquito más en este caso, pero es un gran factor, ¿ya? Otro factor, chiquillos y chiquillas, es que se están demorando muy poco algunos. Hay algunos que se demoran mucho y hay otras personas que se demoran muy poco, ¿ya? Eh, tómense el tiempo, porque en este mini ensayo, por ejemplo, a la media hora ya me habían entregado como 4 personas el mini ensayo. Eh, si eso fuera así, piensen que este ensayo era la mitad de una PSU o de una prueba de transición original. Ya tenía la mitad de las preguntas casi. Tenía 29 de 60, que son las que se evalúan. Si hubiese sido así y ustedes entregan en media hora este mini ensayo, el ensayo real, una prueba real, ustedes la estarían entregando en 1 hora y media como mucho. A lo más 1 hora y media. ¿Ya? Y pensamos que esta prueba tiene 2 horas y media, entonces nos estaría quedando 1 hora que desperdiciamos, en donde podríamos haber revisado nosotros nuestras preguntas. ¿Ya? Entonces, súper importante de que no nos apuremos tanto, ni tampoco vayamos tan lento. El tiempo es un gran factor que nosotros tenemos que regular. ¿Ya? Revisar las preguntas también es súper, súper importante y tiene que ser parte de su proceso de hacer la prueba. ¿Ya? Dejen una marca o anoten en un papel al lado cuando tienen alguna pregunta con alguna duda para el final. Y ahí al final después las pueden ir revisando. En este formato virtual es un poco más complejo, pero igualmente yo les dejo la opción habilitada de que le puedan editar su formulario eh, cuando van avanzando. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas. Si alguien me quiere mencionar algo más con respecto a esto, lo puede hacer, claramente. Y ahora me gustaría que pasáramos a revisar algunas preguntitas del formulario. ¿Ya? Abrir acá el formulario. Esperen un poco que mi computador está quedando pegado y no me abre el formulario. Ya, ahora sí. Ya. ¿Qué pasa? Ya, última pregunta. Acá, que por ejemplo, una compañera me comenta que, ¿qué pasa si es que les va muy mal? Chiquillos, si les va muy mal, si les está yendo muy mal y no están satisfechos o satisfechas con el puntaje que están sacando, pensemos, ¿qué son los factores que están haciendo que yo no pueda responder esto de manera correcta? ¿Ya? Pensemos entonces qué pasa, cómo estamos pensando el texto, cómo estamos pensando las preguntas, cómo está siendo el momento en que yo estoy haciendo estos ejercicios, porque es la única manera de poder encontrar una respuesta. Acá podemos tener todos distintas perspectivas de qué es lo que nos afecta, ¿ya? Eh, porque el contenido, quizás la forma de poder hacer esto está, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que pensar qué es lo que yo estoy pensando que está haciendo que no pueda responder de manera correcta. ¿Qué es lo que me hace equivocarme? ¿Ya? Igualmente, chiquillos y chiquillas, la invitación frente a esto es un poco a reflexionar en torno a esto, ¿ya? Y si les está yendo muy mal o no están satisfechos y satisfechas con sus puntos, eh, todavía nos queda tiempo, ¿ya? Nos queda tiempo, pueden ejercitar, material online, chiquillos y chiquillas, hay disponible por todas partes. Si necesitan, igualmente me pueden hablar de manera interna de repente y yo les puedo hacer llegar también quizás más material para que puedan ir ejercitando más. Acá lo más importante, entonces, tiene que ser entonces la ejercitación, ¿ya?
leer también en sus casas, ir comprendiendo, eh, aunque sean textos cortos, chiquillos y chiquillas, no, yo no les estoy diciendo que tengan que leer libros completos, siempre. La lectura no es solo eso, ¿ya? Acá no entiende mejor una persona que lee un libro de 700 páginas que una persona que lee una plana de un periódico o de cualquier tipo de texto, chiquillos y chiquillas. Hasta en Instagram nosotros podemos encontrar textos que pueden ser interesantes, ¿ya? Y textos que son cortos. Lo importante es que nosotros pensemos cómo estamos entendiendo nosotros el texto, cómo nosotros estamos apropiándonos de él para poder comprenderlo, ¿ya? Eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Ya no pensemos que tenemos que hacer una gran lectura, sino que acá lo que nosotros tenemos que hacer, y para fines de esta prueba, es poder comprender, entender lo que leemos, ¿ya? Entonces ahí, frente a eso, ejercitar, leer textos cortitos y también ir haciendo quizás más ejercicios de los que estamos haciendo nosotros solo en clase acerca de esta prueba, ¿ya? Entonces, dicho esto, pasamos al formulario, ¿ya? Ya. El formulario, chiquillas y chiquillas, partía con, y tenía muchos textos que eran cortitos, ¿cierto? No eran todos los textos tan extensos, había creo que uno solamente que era más extenso. Los demás eran todos textos cortos. Espérenme, quiero abrir el chat por si es que alguien está hablando. Ya. Entonces, y acá a mí me pareció súper interesante que partiéramos con este texto porque este era un texto de poesía. Y pocas veces a nosotros nos salen poemas eh, al momento de enfrentarnos a la prueba, ¿ya? Primero, en esta prueba nos pueden salir porque está dentro del tema, ¿ya? Así que nos pueden salir poemas de repente, nos pueden salir también obras dramáticas, ¿ya? Que no es lo usual, pero alguno de los dos géneros sí nos va a salir. ¿Ya? Así que ahí también concentración con eso, ¿ya? Entonces, esta primera lectura, ¿cierto? Era un poema de Sor Juana Inés de la Cruz que se llama ¿Te acusáis? Es un poema del siglo de oro español, dándoles un poco de contexto, chiquillos y chiquillas. Esta era una... Sor Juana Inés de la Cruz vivía en México, sí, pero pensemos que esto en México había un virreinato, ¿cierto? De la colonia española. ¿Ya? Entonces, el siglo de oro, que es el periodo de la literatura en España donde tiene más auge, más relevancia, mm, también pasa al territorio americano, porque finalmente, pensemos que si es un periodo de colonización, también nos colonizan en torno a la cultura, la literatura, las artes en general, ¿cierto? Entonces, esta mujer, una de las primeras mujeres poetas, escribió este poema. Eh, Hablando también acerca de cómo es la diferencia de género, ¿ya? Uno de los primeros poemas latinoamericanos que habla acerca de eso, ¿ya? Entonces, el poema dice lo siguiente: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión del mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obre bien si le incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone y luego le tiene miedo. Entonces, antes de que pasemos a las preguntas, chiquillos y chiquillas, me gustaría que ustedes me pusieran en el chat qué entienden ustedes a partir de este poema. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema que se habla acá? ¿Pueden releerlo igualmente? Expliquemos, si acá, por ejemplo, me ponen que es el machismo, si habla un poco, habla de eso, ¿cierto? Pero pensemos que habla del machismo en una época en que el término machismo no existía. Esto es de 1600 y algo.
1600, ¿ya? Entonces pensemos, eh, ¿cuál es el machismo, por ejemplo, que se ve reflejado en ese poema? ¿Ya? Dicen hombres abusadores con el trato a la mujer. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna respuesta, chiquillos y chiquillas? Ya, por acá me dan una respuesta que está muy certera, porque me dicen, está hablando de que los hombres critican a las mujeres siendo que ellos son los que las hacen pecar. Yo creo que va por ese camino, ¿cierto? Por acá también me dicen que el hombre culpa a la mujer de su actuar inapropiado, ¿ya? Chiquillos y chiquillas, eso es lo que básicamente nos dice este poema, ¿cierto? Y si nosotros nos fijamos bien acá, y acá nosotros tenemos que pensar, ¿cómo se llama el poema? El poema se llama Hombres necios que acusáis, ¿cierto? Entonces son los hombres que son tontos porque acusan a las mujeres de ser un poco desenfrenadas, locas, o que castigan a las mujeres por hacer ciertas cosas, ¿cierto? Eh, Siendo que son ellos mismos son los mismos hombres quienes incitan a las mujeres a hacer de ciertas maneras, ¿cierto? Porque la norma finalmente estaba dada también a partir de lo masculino, ¿cierto? Dicen por acá también que critica al hombre de la época que recrimina a su mujer por las condiciones que él mismo le hace representar como amor. Ya, eso, chiquillos y chiquillas, está perfecto. Finalmente lo que nos está diciendo esto es que, por ejemplo, si nosotros hablamos sobre un matrimonio, por ejemplo, eh, es el hombre finalmente en que le estaba diciendo, y en esa época pasaba mucho, que el hombre le decía finalmente a la mujer cómo, era cómo tenía que actuar. Eh, por ejemplo, no podían salir mucho, eh, distintas cosas, ¿cierto? Sabemos que la historia de la humanidad ha sido un poco así, bien desigual con las mujeres. Eh, y finalmente, ¿qué es lo que dice ella? Es que, ¿por qué nos castigan por eso? ¿Por qué nos juzgan por esto? Si son ustedes mismos quienes nos hacen hacer estas cosas o ser de la manera que somos, ¿cierto? Entonces, finalmente un poco es esto lo que nos viene a decir este poema. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, la primera pregunta nos decía cuál, perdón, nos preguntaban acá, ya tenemos otra, ya, acá nos dicen que considera al hombre como culpable de seducir a la mujer y de sus actos consecuentes que llevan al acto carnal. Sin embargo, también declaro que esto es culpa de ambas partes, del hombre que seduce y de la mujer que se deja seducir. Muy bien, es cierto. Eh, a las mujeres se les acusaba mucho antes de libertinaje o cualquier cosa, como que su reputación podía ser muy perjudicada si es que, si es que se enamoraban de alguien antes del matrimonio, si es que incluso le daban un beso a alguien, era como todo era un problema, ¿cierto? Entonces eran los mismos hombres que incitaban a las mujeres a hacer ciertas cosas, ¿cierto? Como la misma sexualidad, por ejemplo. Eh, pero aún así, las castigaban después y las juzgaban por eso que ellos mismos las incitaban a hacer, ¿cierto? O las obligaban muchas veces a hacer. Entonces va por ahí. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes enunciados entonces sintetiza adecuadamente el contenido de los versos anteriores, que era el tema, ¿cierto? Y nos dicen acá la visión escéptica del amor de los hombres hacia sus mujeres. B. Critica la actitud de las mujeres osadas. C. La inconsistencia de las actitudes de los hombres en el amor. D. Impetuosidad y temeridad de los avances amorosos del hombre. E. Hipocresía de los amantes frente a la sociedad. ¿Qué creen ustedes que es lo correcto acá?
Perdón, que se me pega un poco el computador. Ya. La C nos dicen por acá, ¿cierto? Ya. La C, chiquillas, era la correcta, ¿cierto? La inconsistencia de las actitudes de los hombres en el amor. Tenemos que pensar que acá lo que hace el poema es criticar a los hombres. Entonces, si el poema está criticando a los hombres, esa marca textual en la respuesta tiene que estar. Entonces, yo no me podría quedar jamás, por ejemplo, con la B que dice critica la actitud de las mujeres osadas, no tiene nada que ver, porque critica la actitud de los hombres, ¿cierto? Eh, la E tampoco podría ser porque dice hipocresía de los amantes frente a la sociedad. Es muy general. Acá lo que está criticando es la actitud de los hombres frente a la mujer. Entonces nos podríamos quedar, por ejemplo, con la A, la C y la D, ¿cierto? La A, por ejemplo, dice visión escéptica del amor de los hombres hacia sus mujeres. Eh, no tiene mucho que ver porque acá lo que nos dicen, cuando es algo escéptico es como que yo no creo mucho en eso, ¿cierto? Yo soy escéptico cuando soy incrédulo, cuando no tengo mucha confianza en alguien. ¿Ya? Entonces, visión escéptica del amor de los hombres hacia sus mujeres. Acá no está diciendo que los hombres no crean en las mujeres, ¿ya? Sino que está diciendo que las mujeres tienen que padecer muchas cosas y ser muy juzgadas porque los hombres la visitan a hacer cosas que finalmente son las mismas que ellos critican. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, la C acá es la correcta porque nos dice que hay una inconsistencia, ¿cierto? O una incongruencia, una inconsistencia de las actitudes de los hombres en el amor. ¿Ya? Los hombres entonces en general piden ciertas cosas y son esas mismas cosas las que luego critican. Eso es lo que nos dice el poema. ¿Ya? Entonces, nos quedamos con la alternativa C. La D no podía ser, por ejemplo, porque nos dice impetuosidad y temeridad de los avances amorosos del hombre. ¿Ya? No hay un temor entonces de los avances amorosos del hombre. No es que se tema cómo es la actitud de los hombres. Ya no están diciendo que las mujeres le tienen que temer, que podría ser algo que nosotros podemos entender, ¿cierto? Sino que lo que está diciendo, lo que está haciendo ella es una crítica hacia la actitud de los hombres, ¿ya? Hacia la actitud. ¿Ya? No está aconsejando acá, ni diciendo qué es lo que sienten las mujeres frente a los hombres, ¿ya? Sino que lo está criticando de manera directa. Entonces acá la respuesta correcta es la C. Inconsistencia entonces de las actitudes de los hombres en el amor. ¿Ya? En la pregunta número 2 nos preguntan, ¿la comparación de los hombres con niños pequeños que hace la hablante se basa en? Perdón. Bueno, aquí salió marqué antes de tiempo y salió la respuesta correcta, pero no importa. Acá, chiquillos y chiquillas, a ver. En la pregunta número 2, la comparación entonces de los hombres con niños pequeños que hace la hablante se va a basar entonces en qué cosas. Veámosla. Ya, a ver. Me dicen por acá, ¿por qué la C si nunca habla de amor? Eh, busquemos. Miren. Ya. Acá, chiquillos y chiquillas, si bien nunca usa la marca textual del amor, nunca dice esto es en relación al amor, ¿ya? ¿Cierto? Pero es algo que nosotros entendemos, inferimos del texto, ¿ya? Nosotros analizamos esto y entendemos que va en base al amor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la principal relación que podemos encontrar entre un hombre y una mujer si están hablando de que el hombre acusa a la mujer de ciertas cosas? Prácticamente, chiquillos y chiquillas, Profe, dígame. entonces la pregunta estaría mal hecha, porque tendría que decir entonces inferir en la pregunta de vez de sintetizar, ¿o no? Ya, mire, Italia, lo que pasa ahí es que nosotros de repente tenemos que entremezclar un poco estas palabras clave, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de síntesis, la síntesis es un resumen, ¿cierto? Entendemos que eso es un resumen, eso está claro, ¿verdad? Italia, Sí, eso está claro, ¿verdad? Que la sí, síntesis sí, lo es entiendo.
un resumen, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un resumen, es lo que nosotros extraímos como información del texto. Un resumen, chiquillos y chiquillas, de cierta manera, no tan explícitamente, pero siempre va a tener un poco de inferencia. Siempre va a ser lo que yo entendí del texto, es lo que finalmente el texto me dijo a mí. ¿Qué me quiso decir el texto? Eso es una síntesis, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, si nosotros miramos este poema acá, aunque nunca usó la marca textual de decir esto habla del amor en sí, es algo que se entiende, ¿ya? Se entiende a partir de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando... a ver, déjenme buscar alguna parte. Acá. Esta estrofa, por ejemplo, la tercera estrofa que dice, combatí su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Me gustaría acá, chiquillos y chiquillas, que nos enfoquemos entonces en esta estrofa y díganme ustedes, ¿qué creen que nos dijo acá la poeta? Ah, me preguntaban por acá qué significa su desdén. Miren. Ya, pero, a ver, vayamos por partes sí primero. Así que me gustaría que primero veamos esto y después vamos respondiendo las otras cositas, ¿ya? Eh, ¿Qué creen ustedes entonces, chiquillos y chiquillas, que nos está diciendo? ¿Cuál es la imagen que se les viene a la mente cuando leemos esta tercera estrofa? Ya, chiquillos, ya, pero para responder esto. La liviandad, Lucas, es tomarse algo de forma muy liviana, muy liviano, ya como que algo no fue importante. Eso es la liviandad. Y el desdén, chiquillos y chiquillas, es la indiferencia, ya es cuando alguien también, de cierta manera, es súper indiferente frente a la actitud de otra persona, ¿ya? Ya, dicen por acá que la autora da a entender que con una metáfora, una situación en la que tiras la piedra y luego no te haces cargo de tus actos. Ya, puede ser. Pero hagámonos la imagen mental. Miren, chiquillos y chiquillas, vamos a desmenuzar entonces esta estrofa para que quede un poco más claro esto. ¿Ya? Cuando dice combatir su resistencia, ¿ya? ¿A qué se puede resistir entonces una mujer? Y tenemos que pensar eso. Y luego con gravedad. Entonces nos ponemos graves, nos ponemos un poco altaneros, quizás un poco violentos, ¿cierto? Decir que fue liviandad, que fue algo no importante lo que hizo la diligencia, que esto fue prácticamente un trámite, ¿ya? Algo que no tuvo mayor relevancia, ¿ya? Pero esto, frente a lo cual eh, para el hombre fue algo muy liviano, algo muy intransigente, algo muy que no fue tan relevante, ¿cierto? Para la mujer fue algo en donde ella tuvo que poner mucha resistencia, ¿ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, eh, claro, acá por ejemplo, ¿ya? Por acá me preguntan si esto es abuso sexual. Sí, yo creo que va directamente en base a eso. Se tiende a hablar este poema, chiquillos y chiquillas, sobre todo a cuando una mujer pone resistencia eh, ante un hombre, ¿cierto? Porque no quiere estar con él. Eh, y finalmente, hombres abusadores o violentos, y cosa que en esta época estaba mucho más normalizada que en esta época, era algo prácticamente cotidiano vivir para las mujeres, ¿cierto? Eh, Eran los mismos hombres quienes las acusaban después de libertinas, siendo que eran ellos mismos quienes las forzaban a tener actos sexuales forzosos, ¿cierto? Entonces,
es básicamente los hombres abusando a las mujeres físicamente, ¿cierto? Y luego, además, dejaban mal parada su reputación porque decían que eran prostitutas, libertinas y cosas por el estilo, ¿cierto? Eso es lo que nos dice esta estrofa en sí, ¿ya? Entonces, ya, Matías acá nos tiene una opinión que le gustaba cuando era más difícil. Y podemos tener lecturas, ¿ya? Pero sabemos que esto, chiquillos y chiquillas, va a tener relación entonces en torno a a una mujer poniendo resistencia, ¿cierto? De cierta manera. Entonces, cuando nosotros vemos eso, chiquillos y chiquillas, y nosotros vemos acá en estas alternativas, nos damos cuenta de inmediato que acá lo que está diciendo la autora, ¿ya? Acá, chiquillos, yo quería que nos detuviéramos un poco en este poema porque en la poesía es mucho más complejo poder analizar estas cosas, ¿cierto? Porque el lenguaje metafórico de repente hace que nosotros no comprendamos ciertas cosas, ¿ya? Entonces, lo que nos dice acá finalmente ella es que hay una inconsistencia de las actitudes de los hombres en el amor. ¿Y por qué hay una inconsistencia? Porque son ellos mismos quienes forzaban o quienes les gustaba que la mujer le pusiera resistencia, dependiendo de cómo nosotros hagamos la lectura de esto, pero que finalmente eran ellos mismos quienes les acusaban de ciertas cosas, ¿ya? Eh, entonces va en torno a eso, a la inconsistencia de las actitudes de los hombres en torno al amor o a la sexualidad, como lo queramos ver. ¿Ya? Entonces, era esa la alternativa correcta y creo que había alguna que se nos podía confundir en torno al amor, la D, por ejemplo, cuando dice la impetuosidad de los avances amorosos del hombre. Eh, Acá lo incorrecto era en esa alternativa es que en sí no habla solo sobre, no habla sobre avances amorosos del hombre, nunca en un momento dice que esto es algo nuevo, sino que está criticando el actuar masculino, ¿ya? Entonces, por eso, acá la más correcta siempre va a ser la C, porque es la única alternativa, aparte de la A, eh, que habla directamente de la actitud de los hombres, que es lo que se habla acá. ¿Ya? Pensemos entonces que si este poema tenía como título Hombres necios que acusáis, eso tiene que estar en mi respuesta de síntesis. Tiene que ir hacia la misma, en esa misma dirección. ¿Ya? La segunda pregunta, que ya habíamos, ya a ver, ¿por qué no la E? Hipocresía de los amantes frente a la sociedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después no ahonda en este fragmento, Lucas, por ejemplo, si en este fragmento a mí me dijeran, yo tuviera una imagen de cómo es la actitud del hombre luego en la sociedad y dijera, hablara de cómo, por ejemplo, los hombres comentan entre sus amigos ciertas cosas o cómo es esto un factor social mucho más amplio, ¿ya? Podría tener más que ver con la pregunta, porque esto habla eh, y habla, y sobre todo, acá el gran problema de la E es que dice hipocresía de los amantes. Eso involucra a mujeres y hombres. Pensemos acá que no hay en estos textos chiquillos y en la prueba en sí, no porque digan los amantes se refiere solo a los hombres. Acá no hay estas pruebas lamentablemente todavía no tienen un lenguaje inclusivo ni mucho menos. Entonces cuando dice los amantes, se refiere a hombres y mujeres, ¿ya? Y en este tema, las actitudes o la hipocresía está dada solo por los hombres, ¿ya? Entonces no me sirve la alternativa E porque es muy general, ¿ya? Esto tiene que ir enfocado siempre hacia lo más específico, ¿ya? Exacto. Dice por acá que hay algunos que abusan de su rol de hombre y hasta el día de hoy pasa lo mismo y con las mujeres pasa lo mismo. Es verdad. Eso es un problema social que se sigue viendo, ¿cierto? Eh, entonces, y ya pasando a la segunda pregunta. La comparación de los hombres con niños pequeños que hace la hablante, ¿en qué se basa? Entonces, busquemos entonces en el poema cuando compara eh, a los hombres con niños, ¿cierto? Acá.
En la cuarta estrofa, cuando dice, parecer que quiere el denuedo, de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Ya? ¿Ya? ¿En qué se basa entonces? Acá. Solo una parte vamos a revisar hoy día y yo creo que de hecho vamos a llegar acá a la tercera pregunta y se nos va a acabar el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo sería amantes en un lenguaje inclusivo? Amantes en sí es una palabra ambigua en cuanto al género, involucra a hombres y mujeres, entonces ya es inclusiva, ¿ya? Pero cuando nosotros decimos los amantes, eh, no está siendo inclusivo, pero está refiriéndose tanto a hombres como a mujeres, ¿ya? Y acá la palabra acá decía los amantes, ¿ya? Ese era el problema que tenía la pregunta en sí, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos veamos ahí los amantes, se refiere tanto a hombres como a mujeres. Ya estamos entre B y D acá, principalmente, entonces. Ya en la B dice que causan los efectos de sus propios actos. Ya. Y la D dice una total ausencia de responsabilidad respecto de sus actos. ¿Ya? La correcta acá, y bueno, lo habíamos visto antes, era la B, ¿cierto? Miren, acá aparece el ticket. El temor que le causan los efectos de sus propios actos, ¿ya? Ese es el principal problema, ¿ya? Por eso compara a los hombres con niños pequeños. Miren acá la cuarta estrofa. Parecer quiere el denuedo, perdón, de vuestro parecer loco, ¿ya? Eso se está refiriendo a los hombres, ¿ya? Al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. La palabra miedo acá es importante. Entonces, compara a los hombres con que quien hace algo y finalmente tiene miedo de lo que hizo, ¿ya? Entonces, el temor que les causan los efectos de sus propios actos es lo que va más en dirección a la respuesta, ¿ya? La alternativa D, que dice una total ausencia de responsabilidad respecto de sus actos, no tiene tanto que ver. ¿Por qué? Porque, eh, porque no habla de responsabilidad, chiquillos y chiquillas. Si nosotros tenemos acá la estrofa en donde hace la comparación, ¿ya? Y acá, chiquillos y chiquillas, algo muy importante que nosotros tenemos que hacer eh, es fijarnos siempre en la parte en donde aparece la pregunta. O sea, perdón, en donde aparece, sí, en donde aparece la pregunta, ¿ya? Si a mí me están preguntando por el momento en que están comparando a los niños, a los hombres con niños, ¿cierto? Yo me tengo que fijar qué es lo que hace el texto en esa parte, ¿ya? Y acá lo hace en esta estrofa. ¿Y qué es lo que dice en esta estrofa? Y lo que principalmente nos dice acerca de los hombres es que luego de lo que hacen, sienten miedo, ¿ya? Entonces la palabra miedo acá es muy, muy importante, ¿ya? Me preguntaban por acá qué es el denuedo. El denuedo, chiquillos y chiquillas, es una palabra bien compleja, en verdad, pero tiene que ver con cierto valor, cierta energía que uno puede sentir, ¿ya? Parecer entonces quiere el denuedo como lo que yo siento, ¿cierto? A eso se refiere un poco, o lo que quiere mi energía, lo que quiero yo, lo que deseo, ¿cierto? De vuestro parecer loco, ¿cierto? Entonces hay un parecer que es bien alocado de parte de los hombres, ¿ya? ¿Qué es lo que deseo? Eh, entonces lo que dice acá es que finalmente el deseo de los hombres lo compara un poco con los niños que hacen algo, que ponen el coco, dicen ahí, y luego le tienen miedo a esto. Entonces son hombres que le tienen miedo finalmente a sus propios actos. Es eso. Entonces lo único que teníamos que hacer nosotros acá, y yo sé que es súper complejo porque el lenguaje del poema es complejo, era entender qué era lo que nos había dicho esta estrofa. ¿Ya? Entonces, por eso acá la alternativa correcta era la B. Y me interesaba, chiquillos y chiquillas, que revisáramos bien este texto, porque fue en el texto en que hubieron más errores. ¿Ya? Acá no le fue muy bien en este texto, porque parecía que no lo estábamos comprendiendo tan bien. ¿Ya? Entonces, acá, chiquillos y chiquillas, la invitación con los poemas, lo que tenemos que hacer acá es
tratar de entender qué es lo que me dijo el poema, de alguna manera, ¿ya? Las palabras son complejas de repente, pero algo de información podemos extraer. De acá, por ejemplo, yo no necesito saber qué es el denuedo, ni mucho menos, ¿ya? Yo tengo que tratar de quedarme con la idea de que aquí la comparación que se hace con los niños es en torno al miedo que sienten los hombres. Y si yo entiendo que era en torno al miedo, ¿ya? Me doy cuenta finalmente que la única alternativa que incluía la palabra miedo o temor era la B, ¿ya? Aquí, como dice Matías, por ejemplo, acá, las palabras clave. Las palabras clave son todos, chiquillos y chiquillas. ¿Por qué? Eh, en la A, por ejemplo, nos decía jugar constantemente. No tiene nada que ver, porque nos hablaba del miedo, sino, y no de jugar. C, perdón, nos habla sobre su capacidad para engañar con sus juegos. El poema en esta parte no nos hablaba del engaño, nos hablaba del miedo, no nos sirve tampoco. La D, ¿qué nos dice? Hay una ausencia de responsabilidad respecto de sus actos. Tampoco hablaba de eso, no habla de responsabilidad, ¿ya? Y la E nos dice falta de tino en las relaciones con los demás. Tampoco hablaba de eso, nos hablaba del temor, ¿ya? Entonces, si nosotros somos capaces de darnos cuenta inmediatamente de que acá el factor miedo, lo que nos dice en esta parte del poema, es lo más importante que yo tengo que extraer como información, voy a llegar a la respuesta correcta de manera súper fácil y rápida, ¿ya? Y la pregunta, la tercera pregunta, nos dicen lo siguiente, ¿cierto? De acuerdo a la cuarta estrofa, que era la misma que estábamos revisando, el comportamiento de los hombres hacia las mujeres puede ser calificado de... ¿Cómo puede ser el calificado? Entonces, el comportamiento de los hombres hacia las mujeres en el poema. A, temerario; B, aparente; C, desdeñoso; D, fanfarrón; o E, inmaduro. ¿Cuándo hay otro ensayo? Me preguntan por acá. El 28, de este viernes que sigue al otro, ¿ya? Ya por acá alguien me pone que la A. La E es la correcta, chiquillos y chiquillas. La cuarta estrofa que estábamos revisando recién, ¿qué nos decía entonces? Que los hombres actuaban como niños porque temían de sus actos, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser la actitud de los hombres hacia las mujeres en este sentido? Va a ser inmaduro, ¿ya? Eso es lo que nos va a decir entonces el poema. Y aquí, si nosotros fuimos capaces, por ejemplo, de poder entender esto en la cuarta estrofa, nos vamos a dar cuenta de inmediato acá que esa es la alternativa correcta también, ¿ya? Entonces, temerario, aparente, desdeñoso, fanfarrón, no tendrían nada que ver. Una persona temeraria, ¿cómo es una persona violenta, ¿cierto? A la cual hay que temerle. Una persona aparente es una persona que juega mucho con la apariencia, como que se muestra de una forma en que en verdad no es. Entonces tampoco tiene que ver con eso. Una persona desdeñosa es que actúa con desdén, ¿cierto? Como con displicencia hacia los demás, ¿ya? Como eh, no de muy buena forma, ¿ya? Eso es ser desdeñoso. Una persona fanfarrón es una persona un poco tonta o torpe, ¿ya? Es un fanfarrón, un poco bruto. Entonces tampoco tendría que ver. Y una persona inmadura es una persona que actúa como una persona que no va acorde a su edad, ¿cierto? Entonces, como acá en la cuarta estrofa, nosotros nos dábamos cuenta de inmediato que nos hablaba acerca de cómo los hombres actuaban como niños, nos damos cuenta de inmediato que la palabra inmaduro acá es la que define la actitud, el comportamiento de los hombres hacia las mujeres. Ya, entonces, bueno, me pregunto, ¿cuándo se entregan los ensayos para el taller? Hasta el miércoles en la noche, Matías, ¿ya? Esa duda, chiquillo, era para las personas que están en el taller de técnicas de escritura, ¿ya? Que estoy haciendo yo los jueves. Hasta el miércoles en la noche lo puedo entregar, Matías, ¿ya? Y no hay problema con eso. Entonces, chiquillos y chiquillas, volviendo acá, me gustaría que me comentaran si les quedan dudas con respecto a esto.
Yo sé que hablar de poesía siempre va a ser más complejo que cualquier otro texto. Ya, si ustedes se dan cuenta, acá tuvimos una clase entera en donde solo pudimos revisar 3 preguntas de un poema que además es súper cortito. ¿Ya? Entonces estuvimos mucho rato viendo siquiera algunas estrofas solamente. ¿Ya? En un cuento, por ejemplo, nosotros nos demorábamos mucho menos y podíamos revisar muchas más preguntas. ¿Ya? Entonces, es súper importante que cuando nosotros nos enfrentemos a un poema, nos enfrentemos de una manera distinta a la que hacemos con los otros textos. Acá, en un poema, chiquillos y chiquillas, lo que más tenemos que hacer nosotros es comprender qué es lo que se nos está diciendo, visualizar, hacernos una imagen poética, ¿ya? Y eso es lo único que nos puede ayudar más, ¿ya? Entonces, y ya para ir finalizando, vamos a cerrar ahí. Y, exacto, tuvimos una clase entera hablando de los tiranos. Yo creo que es algo necesario de poder hablar para que podamos mejorar también como sociedad. Así que es súper importante y por algo sale también en la PSU. No es algo que consideremos los profesores solamente que está mal o que es algo que haya que dialogar, sino que es un problema social que es mucho mayor. ¿Ya? Por eso es una temática que trasciende a tantos lugares. ¿Ya? Así que es súper, súper importante que pensemos que este era un tema, por ejemplo, que desde 1600 ya había una escritora que estaba tratando. ¿Ya? Imagínense, han pasado más de 400 años y seguimos hablando sobre estas mismas prácticas masculinas. Eh, entonces, es súper importante que lo sigamos reflexionando en la sociedad actual. Ya, chiquillos y chiquillas, entonces, me gustaría que como ejercicio de metacognición habláramos, me comentaran, ya para ir cerrando la clase, qué aprendimos el día de hoy. ¿Con qué enseñanza se quedan hoy ustedes después de esta clase? ¿Con qué, qué aprendimos entonces hoy día, chiquillos y chiquillas, con respecto a cómo podemos abordar nosotros los poemas? ¿Ya? La lectura lírica entonces va a ser de una complejidad que va a ser distinta a la de los demás textos, ¿cierto? Tanto literarios como no literarios. A ver, chiquillos, no se trata de dejar mal parados a los hombres, se trata de que como sociedad podamos eh, llevarnos mejor, ¿ya? Así que no se trata acá de dejar mal parados a los hombres. De hecho, es una pregunta que apareció en una PSU real de otros años, de como el 2014 creo, ¿ya? Sería el problema en entender que las preguntas son más aplicadas o certeras en una respuesta. No entiendo bien esa idea, Matías. ¿Me la puedes explicar mejor? Ya, comprender mejor los textos. Con muchas palabras clave, es verdad. Nos damos cuenta, chiquillos y chiquillas, que las palabras clave acá son todo. O sea, son todo, de verdad. Si nosotros nos dábamos cuenta, por ejemplo, que la palabra temor o la palabra miedo en la cuarta estrofa era tan importante, teníamos las dos preguntas de poesía de inmediato correctas. ¿Ya? Y solo viendo eso, y lo podríamos haber hecho de manera mucho más rápida. Pero para poder llegar a entender qué es lo que tenemos que hacer ahí, es todo un ejercicio. ¿Ya? Entonces, profundizar en el contexto de la pregunta y así llegar a una conclusión acorde a esta. Muy bien. Identificar el tema del texto. También. Habían respuestas similares a otras, pero se tenía que optar por la más cercana. ¿Ya? Eso siempre va a pasar. Siempre.
siempre van a haber respuestas que van a ser más cercanas, que van a ser más cercanas, ¿cierto? A la respuesta correcta. Van a haber muchas respuestas que de repente van a estar relacionadas entre sí, pero siempre nosotros tenemos que fijar en las palabras clave y qué es específicamente lo que se me está preguntando. Nada más que eso los va a llevar a responder de manera correcta. ¿Ya? Lograr entender el lenguaje metafórico. Eso yo creo que también es una gran enseñanza que nos podríamos llevar hoy día. ¿Ya? Lo que dice Javier acá es súper, súper importante. Entender el lenguaje metafórico, chiquillos, es todo un trabajo. Conlleva de repente hacerse una imagen mental de lo que nos dicen los poemas, ¿cierto? Y poder analizar y revisar un poco con más detenimiento estos referentes o estas ideas que nos van expresando. Ya. No siempre las alternativas generalizadas son las correctas. De hecho, chiquillos y chiquillas, yo creo que las alternativas que son más generales nunca son las correctas. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Siempre tenemos que tratar de ir más hacia lo específico. ¿Por qué? Porque a mí la pregunta que se me va a hacer casi siempre es súper específica. Y si la pregunta es específica, tiene que ser un poco más específica. Desde siempre cuando nos hablan de generalidades, si mi pregunta es muy específica y a mí la respuesta me habla de manera muy general, nunca va a ser la correcta. ¿Ya? Eso, de verdad, gran enseñanza para los próximos ensayos. Ya, chiquillos y chiquillas. Entonces, dejamos la clase hasta acá y quedan libres para descansar. ¿Ya? Cualquier cosa, igualmente, cualquier duda que tengan, nosotros vamos a seguir revisando este mini ensayo igual, pero cualquier duda que tengan me pueden contactar si necesitan más material igual y lo vamos viendo. ¿Ya? Porque yo sé que acá es todo un proceso poder entender bien estas preguntas. ¿Ya, chiquillos? Eso. Entonces, les comparto luego el video también de la